Buenos días, mi nombre es Jorge y hoy vamos a hablar de la fase. La fase es un concepto que hace referencia al tiempo, es decir, representa el momento en el que se encuentra el sonido dentro de cada ciclo, midiéndose angularmente. En un supuesto práctico en el que tengamos dos señales idénticas pasando por dos altavoces colocados conjuntamente, con la misma amplitud y la misma fase, presentaremos un sistema coherente, que nos permitirá aumentar a nuestro sistema de sonido 6 decibelios en condiciones teóricamente ideales. No obstante, si la fase de una de las señales se alterase una cantidad determinada respecto a la otra señal, estaríamos ante un sistema no coherente que reduciría la amplitud de la señal, además de provocarnos cancelaciones que, en su mayor desfase, 180 grados, nos cancelaría en un entorno ideal total toda la señal. Cabe recalcar que las cancelaciones de fase en entornos acústicos reales no son precisas, debido a las perturbaciones que nuestra señal sufre en el dominio acústico, reflexiones, ruidos, defectos acústicos propios del medio, sistemas de audio de captación poco precisos. Ahora que ya sabemos qué es la fase y cómo se comporta a la hora de sumar señales, vamos a hablar de todos los casos prácticos que hemos realizado en clase, poniendo en práctica en un medio real cómo actúan las cancelaciones y los desfases y luego comparándolas con los casos en un DAW, que nos permitirá comparar el comportamiento de la fase en un entorno real y en un entorno ideal. El primer caso que hemos realizado iba enfocado a comprobar el comportamiento de la fase de un componente eléctrico. Para esta práctica se necesita el siguiente material: dos micrófonos iguales, un altavoz DPA con su soporte, dos pies de micrófono, tres cables XLR, un latiguillo XLR hembra ATRS, la mesa Behringer X32 y dos cables de alimentación. Los micrófonos se han colocado delante del altavoz uno encima del otro en la misma posición. A la mesa se han colocado ambos micrófonos las entradas 1 y 2 analógicas y la salida para el altavoz al output 1 analógico. La práctica consistía en enviar un oscilador al Mixbus 1 comprobando previamente que no se esté enviando hacia LR, ya que podría causar retroalimentación. Posteriormente, ya que el sonido del altavoz es recogido por los micrófonos colocados frente a este, nuestro siguiente paso es establecer en ambos micrófonos el mismo nivel. Nosotros hemos trabajado en -12 dBFS. Ahora que tenemos todo preparado, queda comprobar cómo actúan estas señales en el búmetro máster. Tomemos como referencia el búmetro cuando enviamos únicamente un micrófono. Si ahora le sumamos la señal del segundo micrófono, podemos esperar una subida de 6 decibelios debido a la amplitud de la onda. Por último, podremos probar a invertir la fase de uno de los micrófonos, lo que producirá una cancelación de fase que atenúe la señal en su gran mayoría, dependiendo de las condiciones acústicas en las que se realice. Y como podemos comprobar, la cancelación de fase produce que al tener ambos micrófonos abiertos, la señal caiga considerablemente. Si realizamos esto mismo en Reaper, basta con generar un tono o utilizar una canción cualquiera, situarlo en dos pistas diferentes al mismo tiempo e invirtiendo la pista de uno de ellos. Podremos comprobar que, sin invertir la señal, el volumen que llega al máster se amplifica 6 decibelios con respecto al audio original, mientras que si invertimos la fase de una de las pistas, ambos audios se cancelan y el máster no recibe señal alguna. La inversión de fase en un componente eléctrico tiene más usos prácticos de lo que parece, puesto que es muy utilizada a la hora de grabar tambores de la batería si utilizamos más de un micrófono. Hemos hecho la prueba grabando con dos micrófonos, una caja e igualmente con un bombo. Se ha necesitado el siguiente material para realizar esta práctica: dos micrófonos Shure SM57, un micrófono AKG de 112, un Shure SM58, dos altavoces Sidefield, dos monitores de cuña y dos subwoofers con etapas de potencia. Tres pies de micrófono, el Shure SM58 se coloca dentro del bombo sin pie, cables XLR para los altavoces y los micrófonos, la mesa Behringer X32, cables de alimentación correspondientes y por último un bombo y una caja. Primero, a la hora de microfonear la caja utilizando dos micrófonos SM57, se coloca uno en el parche superior mirando hacia abajo y otro en la bordonera, apuntando desde abajo hacia arriba. El micrófono del parche superior se encarga de captar la pegada y el ataque principal, mientras que el de la bordonera se encarga de captar esas frecuencias agudas características de la caja y esa profundidad que caracteriza a un tambor. Para explicar esto, digamos que al golpear la caja, la primera onda sonora que se emite va directamente hacia abajo, por lo que el micrófono superior detecta cómo la onda sonora se aleja de su captación. No obstante, el micrófono bajo la caja que se encarga de la bordonera recibe la onda acercándose hacia él, provocando que las fases de ambas señales lleguen a pequeñas cancelaciones que alteran el timbre de la mezcla final. Es por esto que al invertir la fase de uno de los canales conseguimos un cambio en el timbre y un aumento de intensidad de la señal. Ahora, al momento de microfonear el bombo, hemos posicionado dos micrófonos diferentes. El micrófono Shure SM58 se ha posicionado dentro del tambor apuntando hacia el parche, mientras que el AKG de 112 se ha posicionado detrás del Shure SM58, desde fuera del tambor.
ambos mirando hacia la misma dirección y linealmente uno detrás de otro. El Shure SM58 se encarga principalmente de captar el ataque y la pegada del tambor, mientras que el AKG-D112 se encarga de captar la resonancia profunda, el sustain, el decay del bombo y la textura de este. Al momento de captar las señales de los micrófonos nos damos cuenta de que, al momento de sumar las dos señales, se nos producen cancelaciones debido a la distancia lineal entre los dos micrófonos. La solución a esto es invertir la fase de uno de los canales para poder sumar la señal de ambos y tener una amplificación en el sonido. Además de eso, también utilizaremos los faders de los canales para regular la cantidad de amplificación, cancelación que nos presentan ambos micrófonos. Ahora que hemos visto todas las utilidades que presenta el control de la fase en componentes eléctricos, vamos a observar cómo se comporta la fase en entornos acústicos. Para esta práctica hemos utilizado los siguientes componentes: un medidor de frecuencia y otro de decibelio, dos teléfonos móviles, un oscilador con un cable para conectar a PA, otro teléfono móvil, un cable XLR para linkear altavoces, dos altavoces de PA iguales, cinta adhesiva y marcador, y dos cables de alimentación Powercom. El objetivo de esta práctica consiste en empezar en un sistema coherente entre dos altavoces con la misma intensidad, fase y señal, para obtener más 6 dB. Debido a las condiciones acústicas del recinto, los resultados obtenidos no son perfectos y se van alejando cada vez más del resultado teórico. No obstante, sí que es comprobable el fenómeno en las primeras mediciones tomadas. Un solo altavoz enviaba la señal de 70 dB aproximadamente, mientras que al encender el segundo altavoz con exactamente la misma ganancia, el sonómetro alcanzaba los 74-75 decibelios, por lo que aproximadamente se cumple el sistema coherente. A partir de este punto, la práctica implica ir separando uno de los dos altavoces progresivamente, para comprobar el desfase que se produce. Con el oscilador enviando 100 Hz tenemos una longitud de onda de 340 centímetros, por lo que teóricamente conforme nos vayamos alejando del sonómetro, se producirán cancelaciones o ampliaciones del SPL por la interacción entre las fases de ambos altavoces. Las medidas que se han tomado son las siguientes: medida original 75 dB, a 34 centímetros 71 dB, a 68 centímetros 68 dB, a 102 centímetros 64 dB, a 136 centímetros 69 dB, a 170 centímetros 70 dB, a 204 centímetros 71 dB, a 238 centímetros 68 dB, a 272 centímetros 67 dB, a 306 centímetros 66 dB y a 340 centímetros 64 dB. Como podemos comprobar, a medida que alejamos el altavoz del punto óptimo, las medidas van perdiendo el sentido teórico debido a la reverberación de la sala junto con el ruido de fondo y el sonómetro de baja calidad. No obstante, pese a que las medidas no presenten una exactitud completa, las primeras medidas nos permiten observar cómo las fases de ambos altavoces se amplifican o atenúan dependiendo de la distancia entre ellas, permitiendo que el equipo suene más elevado en puntos como 136 centímetros que a puntos como 68 centímetros, cosa que parece en un principio nada lógico, ya que estamos alejando el equipo, pero es causado por la suma de las fases. El mismo experimento podemos hacer gracias a cualquier DAW en un entorno ideal digital como lo es Reaper de la siguiente manera: mediante un oscilador enviamos una señal de 100 Hz a un primer canal, la grabamos durante algunos segundos y la duplicamos a un segundo canal. Según el periodo de nuestra frecuencia se realiza un ciclo completo cada 0,01 segundos, por lo que ya sabemos la medida completa de un ciclo. Con este dato podemos marcar el ciclo en 10 partes e ir desplazando parte a parte una de las ondas, mostrando cómo la fase provoca unas cancelaciones más pronunciadas conforme nos acercamos a la mitad del ciclo y volviendo a la amplificación típica conforme nos alejamos de este. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.